Forero. Don Alvarito, ¿qué significa para Venezuela la mala reelección de Maduro hasta el 2031? ¿Qué significa? Sí, señor. Pues tía, no es fácil predecir en medio de tanta incertidumbre. Y pues yo le podía dar las conclusiones grandilocuentes de siempre. Todo está terminado, el dictador no se va a punto. Pero la historia son procesos, a veces lentos, que de pronto se aceleran. No sabemos, está clara la resiliencia del chavismo en el poder, eso no hay la menor duda. Pero es que los dictadores en general no caen por elecciones, no caen por sanciones externas, ni siquiera por hambre de la población. Caen cuando se les agotan sus factores de poder, y el chavismo ha sido muy hábil en copar todos los espacios de poder de Venezuela. Pero pues siempre hay un final. La caída de los dictadores generalmente se da por pérdida de control del ejército por parte del dictador o por divisiones internas. No sabemos eso cómo está en Venezuela, porque la rabia de hoy no es nueva, ni la indignación, ni el descaro, ni menos los adjetivos altisonantes sobre Maduro, que no sirven para nada. Lo nuevo es algo muy importante, es que hay pruebas, por primera vez, de que la oposición pudo haber obtenido el triunfo con los datos electorales. Si, como dice la oposición, tienen su poder 50-70%, pues tendrán que meterlos a la cárcel, a los jefes de la oposición, pero aún así van a quedar las evidencias. Esos números son tosudos, los va a tomar la opinión internacional, los países. Entonces, eso es nuevo, y lo otro nuevo es que hay una oposición estratégica, no como la del pasado, sin los gritos y las exageraciones y las ingenuidades de antes. Están haciendo lo que medio funciona, que es tener pruebas por primera vez. El chavismo se equivocó en eso, permitió que se transmitieran los informes electorales hasta el 50%, luego se inventó unos hackers y tal, pero pues ahí hay unas pruebas de lo que puede ser un fraude electoral, y eso es importante. Claro que Maduro se va a endurecer en los próximos días, porque va a tratar de ahogar cualquier intento de frenar el resultado, pero ya puede haber un cáncer instalado en el sistema, porque esta prueba de los resultados no es pequeña cosa. Eso va a seguir. Queda constatada la debilidad electoral de Maduro, que pues lo avergüenza ante todo el mundo, y obviamente hay que esperar a ver si se dan factores internos, porque a los dictadores no los sacan de afuera, ni los imperios como Estados Unidos. Son procesos muy complejos, pero ya van 25 años de chavismo, no hay mal que dure 100 años, entonces sí es posible que aquí empiece una fisura que no sabemos qué tan rápido se consume, pero aquí hay un avance muy importante, porque la oposición por fin tuvo la inteligencia de obligar a Maduro a hacerse contar, y esas cuentas electoralmente son tosudas. Cuentas tosudas. Y saber qué va a pasar, bastante complejo, tía. Vea, la misma pregunta para don Pedrito Viveros. ¿Qué significa, don Pedro, eso de Maduro hasta el 2031? Mire, tía, a mí me sorprende de todo lo que está pasando en Venezuela un punto básico, y es la imagen de las nuevas generaciones en las calles. A mí me sorprende eso, yo no lo había contemplado, no lo había analizado así. Uno oía los discursos del chavismo y siempre ellos decían que los que lo atacaban eran los fascistas y los estratos más ricos de Venezuela, y los que se habían engordado sus bolsillos con la bonanza petrolera, y ese discurso que tenían, que fue un discurso que les dio muchos réditos. Pues resulta que hoy en las calles no están los fascistas, que ellos denominan a esas personas así. En las calles de Venezuela están hoy la generación siguiente a Hugo Chávez, que no conoce a Hugo Chávez porque eran muy niños seguramente, y hoy quieren, y se refleja en las calles, un cambio de un país diferente. Y se necesita. Porque Chávez ya se fue, Chávez no está. Maduro, por supuesto, no tiene las dimensiones que tuvo en su momento el fenómeno de Chávez. Entonces,
esas nuevas generaciones son las que están saliendo en la calle. Y eso, tía, no es una cosa que pueda durarle a Maduro hasta el 2031. Ay, Dios lo oiga. Esa generación que está en la calle de estratos populares buscando cómo vive en un país donde el desempleo es inconmensurable, donde la pobreza extrema es del 60%, pues hombre, debe estar buscando un camino. Y pensaron que el camino era votar democráticamente para cambiar, para hacer el cambio por medio de unas reglas y de una democracia. Y resulta que cuando comienzan a mirar a su alrededor, todos votaron por un cambio y un señor se tomó el poder, no el poder electoral de las urnas, sino que se tomó el poder por el poder, y en la no separación de poderes que hay en Venezuela, pues se quedó en este momento con la presidencia. Eso no aguanta, en mi opinión, mucho tiempo. O que diga Maduro abiertamente, y lo diga sin ningún tipo de temor: en Venezuela ya hay una dictadura y allá el voto no sirve. Entonces no convoque más elecciones abiertas y dígale a toda la gente que los que van a votar por las autoridades venezolanas lo hacen como en Cuba, que al señor Nicolás Maduro tanto le gusta ese sistema cubano. Pues que allá votan son los señores que pertenecen al Partido Comunista de Cuba, y votan cuando los llama el régimen a que hagan unas elecciones simbólicas, y los que siguen siempre en el poder son los que manejan el secretariado del Partido Comunista Cubano. Si eso es así, que lo digan abiertamente, pero que no pongan a estas nuevas generaciones a hacer un esfuerzo gigantesco de pensar que pueden cambiar por la vía democrática la sociedad venezolana, como la cambió Hugo Chávez cuando ganó en 1999. Porque es que Hugo Chávez ganó con el sistema democrático. Eso no era una dictadura cuando Chávez ganó. Y le permitieron ganar las elecciones a Hugo Chávez con una propuesta de cambio y de transformaciones. Pues 25 años después esta nueva generación le está diciendo: no queremos 6 años, señor Maduro, no queremos ir hasta el 2031, queremos que nuestra situación se resuelva hoy. Y tienen todo el derecho de hacer las manifestaciones y las protestas que están haciendo. ¿Y por qué? Pues porque le propusieron que iban a hacer unas elecciones, y cuando uno le propone que haga unas elecciones se supone que hay unas garantías, y unas garantías que están reflejadas en unas actas, que el día de ayer, cuando eligieron, entre comillas, al señor Nicolás Maduro presidente, estaban sosteniendo eso con el 40% de unas actas, con el 73%. 73% dice María Corina. No, pero ayer, cuando dijeron ayer, sí. Anoche, cuando el señor ese que salió del Consejo Nacional Electoral a decir que lo han hackeado, que lo habían hackeado, sí. no sé qué, pues estaban definiendo la presidencia con una menor lectura de esas actas. Vamos a mirar, Jorge Alfredo y tía, para que esos muchachos que están marchando de los barrios populares de Venezuela, pues hombre, les digan si perdieron las elecciones en Franca Lid. Es que eso no tiene ningún problema. Aquí en Colombia, en las elecciones de parlamento, se perdieron 500.000 votos. ¿Usted se acuerda, Jorge Alfredo? Sí. ¿Y qué hizo la registraduría? Pues hizo la investigación, y en menos de 3 horas, el día de las elecciones, aparecieron los 500.000 votos, por un error que había cometido en el tarjetón de ese momento, que favoreció al pacto histórico. Por eso el pacto histórico tuvo mayorías importantes en esa elección. Pero que no nos vengan a decir ahora que no aparecen las actas, que le entregan sin la aparición de las actas, ¿qué es lo que está pidiendo el mundo entero al señor Maduro, mientras esos muchachos que son, repito, una nueva generación que no es chavista. ¿Ellos no vieron lo de Chávez? No, señor, claro. Esos muchachos no son chavistas. Están diciendo allá afuera que ellos quieren un cambio democrático y se lo están negando. Entonces, por eso, tía, le quiero decir, yo no veo a Maduro llegando democráticamente al 2031. Gracias, don Pedrito.